Bueno, molestia causó en el gobierno que la Corte Suprema, como además también el Consejo de Defensa del Estado, defiendan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fallo con el que 14 ex uniformados de la FACH, entre ellos el padre de la presidenta Bachelet, fueron acusados de traición a la patria por no apoyar el golpe de Estado del año 1973. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña el coronel en retiro de la Fuerza Aérea, Ernesto Galaz. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? Bueno, partamos por esta información que se ha dado a conocer de que participaría tanto la Corte Suprema como también el Consejo de Defensa en la defensa de este fallo finalmente ante la Corte Interamericana. ¿Qué le parece eso a usted? Del Consejo de Defensa del Estado no me extraña en absoluto, porque siempre el Consejo de Defensa del Estado ha estado por bloquear todo tipo de reparación a los que fueron torturados o que tienen algún problema con la justicia. ¿En los últimos años ha sido esto igual? Desde que yo conozco casos, el Consejo de Defensa del Estado siempre ha tratado de escabullir el bulto. La Corte Suprema podría decir que está dentro de una forma de actuar permanente. Es inaceptable, por supuesto, y bastante impresentable que designen a un magistrado de la categoría de Dormish para que vaya a defender lo que dictaminó el Tribunal de Juicio Militar durante la dictadura. Me parece que eso sería como aceptar que la tortura y los apremios ilegítimos eran totalmente lícitos para obtener declaraciones. De modo entonces que es casi doloroso comprobar que la Corte Suprema en su conjunto no haría en un ápice su manera de pensar con respecto a todos estos daños que suban al país. El juicio que se hace contra los oficiales de la Fuerza Aérea en aquella época es absolutamente espurio. Todas las declaraciones, todas, fueron obtenidas a través de tortura. Y eso configura el hecho de que motejen a una cantidad grande de oficiales y suboficiales como traidores a la patria. Y aún más, ese juicio, con todos aquellos elementos obtenidos bajo estas condiciones, posibilita que condenen a muerte a 4 personas del juicio aquel. Y eso hoy día lo estaría avalando la Corte Suprema. Realmente es impactante, como ciudadano simplemente es impactante. Señor Galaz, uno de los argumentos que ha entregado la Corte, y ustedes también recurrieron a ellas en el año 2011 con respecto a este mismo caso, es que no pueden revisar hechos que ya han sido sentenciados por tribunales militares. Es ese el argumento que se entregó y bajo el cual también se argumenta de que irían a defender este fallo. ¿Qué le parece eso? Bueno, eso habría que dejarlo muy, muy claro. Nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es del año 2002, porque en aquel año... ¿Es anterior a esto? En el 2002 nosotros presentamos a la Corte Suprema un recurso para anular las penas del Consejo de Guerra. ¿Por qué pedimos anular? Porque no queremos quedar históricamente como individuos que han cometido delitos en contra del país. Yo sé, estoy seguro que la opinión pública en general sabe que no hemos cometido delito, al contrario, muestran satisfacción por la conducta nuestra en aquella época. Pero a nosotros nos interesa que jurídicamente se establezca que no hubo delito. Se dice que estamos amnistiados. Tampoco nos interesa la amnistía. La amnistía es olvido. Y nosotros no queremos olvido de nada porque no hemos cometido nada. En consecuencia, la única petición nuestra es que los delitos sean borrados. Y como tal consecuencia, no haya penas. Esa es nuestra petición. Eso lo hicimos el 2002. Recién en el 2005, la Comisión admite este reclamo. Y recién ahora, en el 2012, prácticamente 2013, pasa el caso a la Corte Interamericana. ¿Por qué pasa a la Corte? Pasa a la Corte porque el Estado chileno no quiso cumplir lo que estableció la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Junta Interamericana solo recomienda. Y esas recomendaciones el Estado no las cumplió o no quiso cumplirlas. ¿Cuáles eran esas recomendaciones que se le hacían? Entre ellas,
reparación justa a todos nosotros. Cuando hablo nosotros... ¿Hasta el momento no han recibido ningún tipo de reparación? De lo que nosotros pretendemos, no ninguna. Las únicas reparaciones que hemos tenido nosotros son las reparaciones del conjunto del país. Llámese ley de exonerado, todos aquellos elementos. Pero en particular por este caso no. Nada. Hasta el punto de que todavía estamos sindicados como culpables de delitos, de traición, de espionaje, de incumplimiento de deberes militares, etcétera. Señor Galaz... Perdón, entonces, ¿qué significa esto? Que el año 2012 recién falla la comisión y el Estado no cumple. En mérito de eso es que el caso pasa a la Corte. Porque ¿Qué es la lo Corte que se va a ver ahora? Claro, porque la Corte da fallos perentorios. El Estado debe cumplirlos. Bueno, ese es el caso nuestro de los 12. Pero también, después del tiempo, el resto de oficiales y suboficiales que no hizo demanda en aquella época, hace una nueva demanda el día 11, es decir, el año 2011, que es la que aparece en la prensa. Y esa demanda, la Corte Suprema señala de que no la admite porque no hay nuevos antecedentes. Exacto. Lo que es absurdo, porque ¿qué más antecedente que la ley Valech? La ley Valech dice categóricamente quiénes y cuántos fueron torturados en el país. Y aún más, muchos de nosotros tenemos la pensión Valech, pensión que se da a los torturados. Entonces, ¿cómo que más antecedentes? Están todos los elementos desclasificados de la CIA, están los juicios que falló el juez Fuentes Belmar, en que condena a individuos de la Fuerza Aérea que torturaban en la Academia de Guerra Aérea, los condena por delitos de lesa humanidad. Entonces, hay antecedentes suficientes. Y lo que usted señalaba recién, de que no podía hacerlo la Corte en tiempo de guerra, corresponde al caso anterior, al que se presentó en 2002, porque en aquella época efectivamente la Constitución señalaba que la Corte Suprema no tenía atribuciones para juzgar hechos acaecidos durante la guerra. Pero en el año 2005 se modifica la Constitución en tiempo del presidente Lagos, y ahí le devuelven a la Corte Suprema su capacidad para determinar situaciones ocurridas en tiempo de guerra. De tal manera que por lo tanto estaba esta posibilidad. Claro, cuando se presenta la petición en el 2011, debía la Corte Suprema haberla acogido. Porque era posterior. Claro. Ahora me gustaría conocer también su parecer respecto a la reacción del gobierno. Sabemos también que dentro de las personas que recibieron este fallo de traición a la patria, estos ex generales de la FACH, también está el padre de la presidenta de la República. Claro. Y hemos escuchado al vocero y también al vicepresidente de la República, al ministro del Interior, señalar que consideran ilegítimo este fallo. ¿Para ustedes esto significa un avance? ¿Les da una cierta tranquilidad respecto a lo que podría suceder en la Corte Interamericana? ¿La postura que está teniendo el gobierno en este tema? Bueno, la verdad es que la postura que tiene el gobierno es bastante interesante porque demuestra que el gobierno como tal, el Ejecutivo en este caso, está reconociendo la ilegalidad de aquel juicio. Es una excelente opinión, pero desgraciadamente quien va a definir esto es el Poder Judicial, y el Poder Judicial parece que no hay espíritu para reconocer los hechos luctuosos que sucedieron el 11 de septiembre hacia adelante. ¿Y a su parecer por qué no habría ese espíritu? ¿Qué razones habría? Quiero entender que es un malentendido sentido de espíritu corporativo. Tal vez ellos creen que condenar lo que decía en aquella época va a enlodar al Poder Judicial, porque son individuos del Poder Judicial los que determinan aquello en aquel tiempo. Entonces, no reconocer hoy día eso me parece que es un malentendido espíritu corporativo, porque no hay otra razón, habiendo tantos hechos evidentes que demuestran que el juicio fue llevado en forma ilegal, ilegítima, con apremios. Es tan evidente que no cabe discusión. De manera que es incomprensible que la Corte Suprema se niegue a revisar. Señor Galaz, usted me decía también que hay otra interpretación respecto al rol que podría tener la Corte Suprema en particular, sino que respecto a lo que van a hacer en la Corte Interamericana, que más bien sería de revisar y evaluar su postura con respecto a este caso y que no sería lo que se ha dado a conocer, que finalmente ser parte de la defensa de este fallo. Sí, efectivamente. Y ahí tengo la sensación de que la información última se refiere más bien al último caso,
al presentado el año 2011, que ya hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado admisibilidad al caso. Y en ese sentido el gobierno tiene que participar. Y ahí está armando esta gente para que vaya a discutir sobre aquella materia. Pero es el caso de los de 2011. De manera que ahí puede haber una dificultad. Entonces allí, ¿a qué va este grupo de gente que es el Ministerio del Interior, la Cancillería? Van a defender la posición de Chile. Bueno, desgraciadamente cuando hablo de la posición de Chile, estoy hablando de quién va a defender los dictados de ese proceso. Entonces la posición de Chile pareciera bastante poco presentable, ni siquiera ambigua, sino que poco presentable, porque ¿cómo van a defender hechos de esa naturaleza? Y eso es finalmente lo que genera tanta molestia en ustedes. Claro, genera molestia porque es gente honorable que estuvo allí, que ha sido por todos estos 40 años reconocido abiertamente qué es lo que sucedió en aquella época, y hoy día todavía la Corte Suprema está pensando que aquello pudo haber sido correcto. La Corte Suprema tiene un pasado muy triste sobre esta materia. Recordemos que el mismo día del golpe, su Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema, ayer absolutamente al golpe. Y yo lo tuve, este señor, en la cárcel pública, haciendo mofa de nosotros como presos políticos. Bueno, ese es así un señor Borges hablando que lo tienen curco los exonerados. Bueno, ese es el rango histórico de la Corte Suprema. Nosotros pensamos que ya ahora, con nueva gente, con nuevas personas, podría tomar una actitud distinta, no hacer causa común por efecto corporativo con aquellos del pasado de la Corte Suprema. Perfecto. Señor Galás, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y también poder dar a conocer también la postura y la reacción que tuvieron a esta información que ha surgido en el día de hoy. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes.